Vamos a comenzar este ciclo del mes de junio correspondiente al capítulo de Sanación de la Energía Masculina, donde vamos a establecer primero una suerte de marco general, un marco teórico, para poder después ir entrando en el tema de una manera más práctica. Pero primero es necesario que ordenemos algunos conceptos, que entendamos cómo se despliega la energía masculina a través de nuestro árbol genealógico, de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. El cuerpo es muy importante como espacio de representación de la conciencia y del inconsciente, el inconsciente familiar, que está siempre operando ahí a través de nuestro ADN, de nuestra sangre, de nuestros huesos, patrones, condicionamientos, lealtades, desarmonías, porque como vimos en el ciclo anterior, la energía femenina ocupa un espacio, tiene una manera de manifestarse en este plano, ¿cierto? En todos los niveles, en lo mental, a nivel de creencia, en lo emocional, afectivo, relacional, en lo creativo, en lo sexual, en todas las formas en que nos pensamos, nos sentimos, en la autovaloración, en la autoestima, en el cuerpo, en los procesos corporales, pero eso está ahí en un mismo terreno de conciencia con el masculino. Si nosotros queremos solo construirnos en una línea y no construirnos en la otra, vamos a tener un problema, porque de alguna manera el cuerpo, la energía, todo nuestro ser, nuestro campo energético, nuestros órganos, no sé, tengo dos ojos, tengo dos oídos, tengo dos rodillas, tengo dos manos, en todo hay una comunicación de la polaridad, y esa polaridad es finalmente masculino y femenino, padre y madre, ambos linajes, y nosotros somos la confluencia de ese linaje. Lo primero que se me viene a la mente, quizás de una manera un poco desordenada, pero hoy día estaba pensando en esto, entonces se los voy a partir planteando, es, por ejemplo, para quienes tenemos hijos, creo que es más fácil observarlo desde el lugar de la madre y desde un lugar amoroso y un poco objetivo, ¿no? Decir, por ejemplo, yo hablaba con un amigo la otra vez y él me decía, ya, pero ¿cómo se aplica esto en términos prácticos? Porque sonaba muy bonito como teoría, pero claro, ¿qué incidencia tiene en nuestra vida práctica? Entonces yo le pregunto, a ver, nómbrame a alguien de tu familia que esté teniendo un problema de salud. Entonces me nombró dos cosas. Me nombró primero a su hijo, donde había un tema de alergias, un problema como con la alimentación, con cierto tipo de alimentación, un problema que ya estaba más o menos superado, pero que a lo largo de su vida lo había acompañado en relación a lo que es como ¿cómo decirlo? A lo que es, qué sé yo, alimentos muy calóricos, muy yang, energía muy yang, por ejemplo, pero el huevo, chocolate. A mí me pasó personalmente lo mismo, por eso entiendo su historia. Cuando era chica no podía comer ni palta, ni huevo, ni chocolate, ni queso, ni leche entera, nada que tuviera una carga calórica, porque ya mi temperamento era muy colérico. Mi mamá dice que, no sé, yo tenía 2 años y mis ataques de rabia eran una cosa así como épicos, y rodaba debajo de los autos y hacía unos escándalos terribles, y uno dice, bueno, ¿qué posibilidad tiene un niño de 2 años de autorregularse? Si tiene ese nivel de rabia es porque lo siente y debe tener poderosas razones. Además, acuérdense que a esa edad nuestro campo emocional está en íntima conexión con el de la mamá, entonces, ¿quién dice que esa rabia es para mía y no de ella? Solo que un adulto no se permite como vivenciarlo, y en cambio un niño sí. En el caso de mi amigo, hay un tema con la energía femenina, hay un tema con la energía masculina, la alimentación como símbolo de lo materno, ¿cierto? La alimentación como símbolo de la madre, de la nutrición, la relación con la leche, el gluten, distintos alimentos que tienen una marca materna en el cuerpo, versus otros alimentos que tienen una marca paterna. ¿Ya? O sea, esa información se reparte, esa repartición no siempre es como equilibrada. Además, cada niño trae su temperamento. Hay niños que son más tranqui, más receptivos, más sutiles, son suavecitos, hay niños que son hiperactivos, que son ruidosos, que son muy volátiles. O sea, el elemento que prima, ¿cierto?, la personalidad de cada niño, niños que son más tierra, más tranquilos, más concretos. Hay que tener mucho ojo con eso en nuestros hijos. Ojalá todos, ojalá lo digo, así como un ideal de la canasta básica, ojalá todos pudiéramos leerle la carta astral a nuestros hijos. Creo que sería una gran herramienta para trabajar con ellos, para gestionar como padres, para gestionar eh, nuestros vínculos, entender dónde está su luna, dónde tiene una Quirón, qué sé yo, qué está en cuadratura, qué está en oposición, porque de alguna forma eso nos da claves de sentido para poder relacionarnos. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho entender que mi hija tiene Venus en Virgo. Su forma es esa, y uno dice, bueno, ya, ¿en qué se nota?
se nota en cómo se viste, en cómo ordena sus espacios, en cómo también entregarle afecto, ¿no? Lo rico, lo ordenado, lo estructurado, la rutina, es una forma de darle afecto, una forma que ella decodifica como afecto. Ya, es muy importante esto, ¿por qué? Porque tal vez a veces como padres vamos a ir a querer a nuestros hijos de la forma en que a nosotros nos hubiera gustado ser queridos, de la forma en que nosotros queremos o aprendimos a amar, pero resulta que nuestros hijos tienen necesidades específicas y creo que como padres nos toca a nosotros entrar en el lenguaje de ellos y no forzarlos a ir al lenguaje nuestro. Entonces, estas marcas de salud, cuando uno dice, no, mi hijo nació con una intolerancia a tal cosa, tu hijo no nació con intolerancia a nada, tu hijo de manera reactiva al entorno familiar, a la emocionalidad tóxica de la madre, al entorno en el que fue criado, a las circunstancias en las que fue gestado, cómo fue su nacimiento, generó su cuerpo una estrategia para dejar fuera ciertas cosas que siente que lo dañan, incluida la leche, por ejemplo, que pudiera ser un símbolo de la alimentación, de la nutrición de la madre. Perfectamente un niño puede rechazarla porque hay en algo de eso que viene contaminado con información, con conciencia, con vibración, si lo quieren decir así, que suena muy abstracto, pero que es tóxica para ese niño. Como el niño no tiene la libertad de alejarse de la madre o del linaje materno, como el niño no tiene la libertad de desprenderse de eso porque está ahí, porque depende, porque viven en la misma casa, porque recibe cuidados y cariños de esa misma gente, lo que hace su campo energético, su campo sutil, su campo etérico, su cuerpo físico es filtrar. Y puede que cuando la virulencia de eso cambie, el niño deje de tener problemas con eso, se generen mejores condiciones, puede ser que a través del medicamento eso se vuelva crónico, porque el cuerpo ya no va a ser la pega de conciencia, sino que va a depender de un inhalador, de un corticoide, de tal o cual cosa, pero eso mejora. Yo me río, o sea, yo como chocolate, y como huevo, y como queso, y como palta, y me gusta la leche. O sea, claramente entre una versión mía de 5 años y una versión mía, no sé, de 39, no, hay una diferencia. Y hay alimentos que en algún momento de la vida también nos pueden empezar a hacer ruido, también por un tema energético o el símbolo que representan. Algo que voy a mencionar solo al paso, pero para retomarlo después, por ejemplo, puede ser el tema del gluten, ¿no? El gluten, más allá de que sabemos que hay monocultivos que vienen con problemas de, qué sé yo, de pesticidas, de un montón de cosas químicas que afectan la forma en que recepcionamos los granos, el trigo, qué sé yo, un montón de cosas que están en la naturaleza que han sido corrompidas. Hay un simbolismo del gluten que es súper importante, porque, ojo, que estas cosas se han vuelto más tóxicas, pero no todo el mundo desarrolla una intolerancia al gluten, no todo el mundo nace celíaco o se vuelve celíaco. Entonces no se puede usar eso como un puro factor discriminador. ¿Qué es lo que nos pasa? El tema con el gluten es que el gluten representa la unión. Cuando tú haces, por ejemplo, pan, ¿cierto? Yo en la mañana estaba amasando, estaba haciendo una tortilla para desayunar, agarré un poco de avena, agarré un poco de harina de trigo, ¿cierto? Le eché un poquito de materia grasa, lo revolví y no me costó nada hacer una masa y darle después la forma que yo quería. De hecho, me quedó la mitad de la masa y después probablemente voy a seguir amasando, voy a hacer otra cosa. Si tú agarras una harina sin gluten, como pudiera ser una harina de otro, una harina garbanzo, una harina de otra, de otro grano que no sea trigo, seguramente te va a costar más amalgamar eso, porque se tiende como, queda una mezcla como arenosa. Entonces, el simbolismo que tiene el trigo, que tiene el gluten, es que nosotros, como familia, somos unidos, ¿ya? Y el pan, que nos sentamos en la mesa a comer el pan, como la cara de Cristo, cuando yo era chica decían eso, el pan no se botaba porque era la cara de Dios y había que darle un besito al pan duro para botarlo. Entonces ustedes habrán vivido eso, esa superstición, yo sí. Y porque además la gente reciclaba todo, si tú tenías pan duro, hacías budín de pan, hacías pan rallado, podías hacer muchas cosas que ahora se desperdician, siento yo. Eh, Imagínate que lo que nos aglutina como familia es la abuelita Juanita, que todos los domingos la vamos a ver, aunque no queramos, mi mamá me obliga, pero después yo genero un vínculo y voy igual, y mi abuela está viejita, y le celebramos los cumpleaños, el Día de las Madres, yo el Santo, y estas son las mañanitas, todo lo que queráis. Y claro, todos sabemos que el día que la abuelita se muera va a quedar la cagada, ¿por qué?
hay una herencia, porque hay un terreno, porque mi tía no sé cuánto se quiere quedar con la casa, porque el otro tío nunca ayudó a cuidarla, pero este era el favorito. Van a aparecer todos esos conflictos familiares que estaban debajo de esta aparente armonía que se mantenía aglutinada gracias a la abuelita. Cuando la abuelita se muere, puede ser que alguno de los integrantes de la familia, podemos poner el ejemplo también de una separación, por ejemplo, una familia que se separa, una mujer que ha estado casada 20 años, de repente el marido se va, lo que fuera que nos generaba ese sentimiento de aglutinación, como de pertenecer también, y sentarnos alrededor de la mesa, ¿no? A compartir, ese símbolo se vuelve doloroso, porque hay algo que no tengo resuelto, no tengo integrado de manera consciente, entonces el símbolo, mi cuerpo lo rechaza. ¿Y dónde pongo ese símbolo de la unión? Lo pongo en el pan, lo pongo en las masas, lo pongo en el gluten. Entonces mi cuerpo lee ese símbolo como si fuera un lector así de información y dice, no, gracias, porque ese tema es complicado. En el presente, ese tema es complicado. Ese tema de decir, por ejemplo, cómo está la familia, qué está pasando con esto, con esto, con esto, ese tema se ha vuelto complicado. Como se vuelve complicado, no lo nombramos. No lo nombramos y lo excluimos. Y mi cuerpo así resuelve el conflicto familiar. Se resuelve la separación de mis padres, se resuelve el abandono de mi marido, se resuelve la muerte de la abuelita y todos los conflictos que vinieron después. Es una estrategia inconsciente. Acuérdense que el cuerpo, el subconsciente, el símbolo, la metáfora, todo ese lenguaje simbólico forman parte del mismo aspecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hijo de mi amigo que me menciona y me dice, oye, pero él tiene alergia a todo esto, esto y esto, y él mismo también tiene alergias parecidas, yo le digo, ya, pero entonces cuestionate cómo incorporan ustedes la energía masculina. Ya, pero ¿por qué masculino? Porque una persona X en su casa, en su vida, no tiene por qué saber que existen alimentos yang y alimentos yin, por ejemplo. Una persona X no tiene por qué saber que hay ciertos alimentos que van con nuestra composición energética y otros que no. No tenemos por qué saber qué propone la Ayurveda, o qué propone la medicina china, o qué propone el chamanismo. No tenemos por qué saber eso, no está dentro de nuestro registro. Pero cuando empezamos a trabajar en este tipo de cosas, empezamos a ver que estos enfoques antiguos, ancestrales, que tienen siglos de tradición, miles de años en realidad, tiene una lógica. Si tu composición es más fuego y agua, no sé si te conviene comer ají. Si tu composición es más tierra y fuego, no sé si te conviene, no sé, pues comer cebolla, estoy inventando, porque yo de la Ayurveda sé aplicar los conceptos y entiendo y trabajo con ciertos conceptos, pero no podría decir que entiendo propiamente tal de alimentación. Les voy a poner un ejemplo extra para no alejarme del tema. Yo siempre, desde chica, un espacio que a mí siempre me resultó muy amoroso fueron los templos Krishna. Tengo hartos amigos Krishna y creo que Krishna ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Porque es una energía rica, porque no hay nada más hermoso que pillarte en la calle con un kirtan y irte detrás de ellos tocando tambores y bailando, porque encuentro amoroso que las madres se levantan a las 4 de la mañana a hacer comida para honrar a Krishna con amor, y la comida de las personas es tan rica y no hay sufrimiento de por medio, son la prueba viviente de que se puede vivir de acuerdo a ciertas regulaciones, ¿cierto? Pero a mí siempre me llamó la atención que los Krishna, bueno, aparte de dos cosas, me llamaron la atención, que no se miraban a los ojos entre hombres y mujeres, eso es importante, y no quiero alejarme del tema, pero es importante porque el otro día le contaba a mi hija, ¿te has fijado que los Krishna usan un bindi? Que bueno, los hindúes en general, como el hinduismo, las religiones de esa zona, tienen este bindi que tiene colores distintos. Yo solo conozco el de la mujer casada, que es el rojo, o sea, ahí, pum, identificas a esa mujer. ¿Y por qué lo tiene al medio? Es para no mirarla a los ojos. Puedo mirar su bindi, pero no sus ojos, porque la energía eléctrica de los ojos, ellos no lo dicen así, pero yo lo digo así desde la vereda de mi conocimiento, la energía de la mirada es la energía eléctrica, del pensamiento, es muy penetrante, es muy... Cuando alguien te mira, no sé si jugaron alguna vez a esto de quemarse los ojos cuando uno se miraba, el primero que lloraba, pestañeaba, perdía. Hay gente que tiene esa mirada como más penetrante. Entonces, en los templos Krishna, la gente no se mira a los ojos, los hombres y las mujeres, porque es fácil enganchar así como tu mente y quedarte pegado con la mujer bonita, con la mirada o con el gesto, con el roce, si tú haces contacto visual. No solo por el placer de ver al otro y decir, oh, su figura, su rostro, no, es la energía. Entonces, frente a eso, miran el bindi. A mí eso siempre me pareció súper llamativo, pero otra cosa que me pareció llamativo era que los Krishna no comían ni ajo ni cebolla.
no es que no comieran, sino que era recomendable no comer. Y uno dice, ya, igual tienen un sazón increíble, así que pasa piola. Yo personalmente no me imagino cocinando sin ajo y cebolla, pero ellos lo logran y creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido. Sin embargo, ¿por qué no comen? Porque los krishnas dicen que comer ajo y cebolla nos hace entrar en la modalidad de la pasión. De allá soy. Sin embargo, para ellos que buscan un temple que sea más armónico, más alineado con el corazón, con el centro, la modalidad de la pasión los hace actuar de manera reactiva, de manera instintiva, de manera impulsiva, genera conflictos a nivel de comunidad o con los otros. Entonces, saca un lado muy animal. ¿Y por qué dicen esto? Dicen que es porque el ajo y la cebolla, aparte de generar esta cosa como que arde, ¿no? Viven bajo tierra, crecen bajo tierra. Entonces, al crecer bajo tierra, tienen esa oscuridad, esa conexión con el inconsciente, con el colectivo. Lo que tiene mucha lógica. Lo que pasa es que yo no creo que esté mal, desde mi visión, eh, como entrar en la modalidad de la pasión. Personalmente no me hace ningún ruido, ¿me entendí? Como, uy, estoy en la modalidad de la pasión. Sí, estoy en la modalidad de la pasión todos los días de mi vida. Y sí, seguramente tiene un efecto que es como que uno es más impulsivo, más instintivo, más animalito para sus cosas, pero también es una opción tener como una manera de conectar con ese instinto. Si tú me preguntas desde mi conocimiento, desde mi saber, desde mi caminar, si esa energía de la tierra, de la cebolla, del ajo, yo la necesito, sí, a mí me hace falta. A mí me parece que es necesaria para, en términos energéticos, en términos de salud, en términos de incorporar ese saber, me parece que son 100% necesarias, pero respeto que haya en este caso, una religión, un camino de vida que dice que no es recomendable comer ajo cebolla porque son bajo la tierra y producto de esto te hacen entrar en la modalidad de la pasión. Bienvenida sea la modalidad de la pasión también. O sea, que ese es el tema. Tiene que ver mucho con cómo nosotros procesamos como esa información. Entonces, los Krishna no comen ajo, no comen cebolla, se quedan en este como especie de como en esta especie de no mirarse a los ojos porque entramos esa confluencia entre la energía como eléctrica, que también es una energía masculina, la energía del sistema nervioso. Entonces, mi mirada, en tu mirada, afecta a tu sistema nervioso. Sí, sí, no, eso es verdad. De hecho, una técnica, se la voy a compartir solo porque sí, una técnica que se usa mucho, por lo menos en mi disciplina, que es la medicina sintergética, para evaluar pacientes, no lo usen mal esto que les voy a compartir, es que cuando tú estás escuchando a alguien, tú lo miras alternativamente con un ojo a un ojo, el otro ojo, el otro ojo, el otro ojo, como si miraras este ojo con esto, o sea, siempre va a haber un cruce, como mi derecho con tu izquierdo con mi derecho con tu izquierdo, pero vas como alternando, como allá, 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 y eso hace que los pensamientos de la persona, el relato de la persona, el discurso de la persona entre en resonancia contigo y tú puedes entrar en un terreno donde el otro no entra, donde el otro no abriría así como voluntariamente. Tal vez no te lo va a abrir discursivamente, pero vas a entrar en resonancia con ese campo, que es lo que como terapeuta queremos. Es importante el relato, pero es más importante sentir lo que hay detrás. Otra cosa que como terapeutas energéticos hacemos, y les voy a enseñar después cómo tomar esto, es usar los pulsos energéticos. Hay tres formas, no voy a remandar porque hay que mostrarlo. Hay tres pulsos, o sea, hay dos formas de hacer esto, ¿ya? Los pulsos ayurvédicos que se toman así, me van a ver ahí con la manito y los dedos van en orden, ¿cierto? Como en esta zona donde hay una arteria, no es exactamente ahí, sino que lo que buscamos es un pulso energético que trabaja capa, ¿cierto? Se llama kapha, pita y vata, que son los tres temperamentos o doshas de la Ayurveda, y tú vas percibiendo con cada uno de estos dedos, este es para kapha, pita y vata, que son los dedos correspondientes, cómo están esos tres pulsos en ti. Entonces, vata, que es tierra, ¿cierto? Tierra y agua, tiene un pulso. Pita, que es tierra y fuego, tiene otro pulso. Y vata, que es fuego y aire, más masculino, más eléctrico, tiene otro pulso. Les voy a poner el ejemplo, yo sé que al principio es difícil registrarlo, pero para que lo entiendan, se dice que Kapha debiera estar como el salto de una rana, como tum, 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 tum,
tú así lo debes sentir. Si lo sientes bajo o lo sientes inexistente, es porque tu conexión a tierra, por ejemplo, una persona desmayada, una persona con una crisis de pánico, una persona que no tiene raíz, no tiene conexión a tierra, casi no tiene capa. Que a veces tú haces una maniobra de ordenamiento, de enraizamiento, de equilibrar esa energía y aparece nuevamente el pulso. Entonces uno idealmente toma el pulso antes y después. El dedo del medio te da el registro de pita, y pita debiera sentirse como una serpiente. Eso es lo que se nos dice, como una serpiente, así como una serpiente arrastrándose por el suelo. Y eso se siente, les puedo asegurar que se siente. A veces no hay equilibrio, a veces suena más fuerte, está muy liviano. Mientras que Vata debería sentirse como un cisne, como el nado de un cisne, muy suavecito en el agua. Esos son los 3 pulsos. Pero esos 3 pulsos no siempre van a estar presentes, lo que puede hablar de los equilibrios en estas energías que les estoy mostrando. Entonces, si yo empiezo la evaluación de un paciente, siento, curioso, porque yo no necesito tomar los pulsos del paciente, puedo hacerlo directamente en su mano, pero por lo que no quiero generar una incomodidad, o estamos trabajando de forma remota, yo puedo conectar con el paciente a través de mis propios pulsos, no estoy registrando mis pulsos, sino que los suyos, a través de un mecanismo que conocemos como resonancia armónica. Resonancia armónica es como entrar en el campo etérico del otro y representarlo a través de nuestro campo. Ya eso es una técnica que se usa muchísimo. El otro pulso es el pulso que conocemos como VAS, que es una sigla en inglés, donde tomamos también, ¿cierto? Un pulso que no es el pulso cardíaco, es un pulso que está como en paralelo, que nos da una respuesta como binaria, ¿cierto? Como sí, no, como que nos da un pulso alto, 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 casi inexistente, como hay un rango, y todo el cuerpo le vas preguntando. Cuando una persona te habla, por ejemplo, si alguna vez son pacientes míos y me ven hacer esto, yo no lo hago muy visible porque creo que por un tema de respeto, pero yo escucho. Pero muchas veces no es que no me importe el relato, pero el relato no me va a decir tanto como el pulso, porque yo estoy tomando tu pulso y cuando tú me hablas de tu papá, se dispara. Cuando tú me hablas de tu mamá, se desaparece. Eso para mí es más relevante muchas veces que las palabras. Entonces, también a través de los pulsos podemos evaluar y decir, a ver, quiero saber cómo está el primer chakra de este paciente, no se siente nada. ¿Cómo está el segundo? Débil, intermitente. El cuarto, muy fuerte. Y así vamos evaluando sin necesidad de romper la comunicación, porque a veces esto de, a ver, ven para acá, que te voy a puede hacer que la persona se como retire un poco. Entonces son formas en que evaluamos. Yo también uso los pulsos para diagnosticar flores, por ejemplo. Yo voy viendo, ¿esta flor le sirve a la persona? Sí, no, ¿en qué dosis? ¿Cuántas dosis le he hecho? 1, 2, 3. Y ahí el pulso nos va mostrando. Pero esto es algo que tenemos que afinar en detalle. Yo creo que les voy a hacer un video aparte con algunas técnicas de evaluación o técnicas como de diagnóstico que nos pueden servir con nosotros mismos, con nuestros hijos, bueno, para que no sean terapeutas con sus pacientes, ¿no? Pero es solo un marco general. ¿Por qué estamos hablando de esto? Partí hablándoles de mi amigo, que me cuenta el caso de su hijo, en realidad mi amigo no es que me estuviera cuestionando, sino que me trata de plantear todo el rato cuál es la aplicación práctica de la sanación, ¿cierto? Y la aplicación práctica de la sanación tiene que ver con que cualquier desequilibrio en nuestro cuerpo, de cualquier tipo, un problema en la vista, un problema en la rodilla, un problema dental, un problema estomacal, un problema en un órgano, en un dedo, en un codo, lo que sea, va a dar cuenta de un desequilibrio a nivel energético entre la energía femenina y la energía masculina. Ni siquiera hablemos de papá, mamá, de linaje, de familia, de sistema familiar. No, hablemos de un desequilibrio energético. Pensemos, por ejemplo, algo que hace cuando uno trabaja con imanes, se me olvidó cómo se llama, biomagnetismo, ¿cierto? Que uno lo que hace, se fijan que hay un imán rojo y negro, rojo y azul se usa también, y uno lo que hace es restaurar la polaridad del cuerpo. Maravilloso, porque a veces la polaridad se invierte, a veces la polaridad desaparece, a veces la polaridad está como estancada, como pegada en un estado, y eso genera un desequilibrio en otro lado, y así una falla que es como a todo el sistema. Eso es salud, restaurar la armonía, restaurar el equilibrio, restaurar la comunicación entre los aparentes opuestos. Y entonces cuando tú le dices a un hijo, mira, yo creo que sus problemas de alimentación tienen que ver con el alto grado de toxicidad de la madre, te miran como,
puta, pensé que solo yo sabía que mi ex era tóxica. Pero claro, no tiene que ver con lo tóxico en sí, porque las relaciones son de a dos, o sea, si hay una persona tóxica también en algún grupo, una dinámica tóxica, no podemos embarcarnos, no tiene que ver conmigo, pero también puede haber una dificultad para integrar lo femenino, lo masculino, el diálogo de lo femenino con lo masculino, rechazo ese masculino porque viene con un agregado tóxico, violento, abusivo, y yo no quiero, entonces me genera un rechazo, qué sé yo, estos alimentos muy calóricos, hasta que ya tengo una edad quizás para incorporarlo desde otra conciencia, porque ya soy más grande y no estoy tan a través de la energía del padre. Por ejemplo. Imagínense un hijo que de los 0 a los 7 está en profunda conexión con la madre, todo le llega a través de la madre, pero la madre está furiosa con el padre. El hijo inconscientemente va a rechazar al padre a través de estos alimentos. Para allá va el mensaje. Ponemos un ejemplo. Segundo ejemplo que me menciona esta persona, aparte del personal, porque su ejemplo personal también tiene que ver con las intolerancias y con percibir lo masculino o esta como potencia del masculino como un peligro, ¿ya? Porque la pasión, la vehemencia también se puede ver como un peligro para algunas personas que son más tranquilas. Me menciona el caso de una sobrina. Y uno dice, ya, ¿cuál es el tema con tu sobrina? Y me dice, no, mira, mi sobrina, ¿qué culpa puede tener ella? La gente que trata de hablar de culpa y aquí no hay por dónde me trae la culpa. Me dice, bueno, mi sobrina tuvo un problema en la columna, hubo que operarla, tuvo que tener unos fierros, y uno dice, y me tiró la talla, y me dice, ahora somos todos los biónicos de la familia. Ya, ya, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué a esta edad? O sea, a los 14, por ejemplo. ¿Por qué no antes? No, es que la habían diagnosticado, pero es que pensaron que no sé qué. Y yo le digo, ya, ¿y qué es lo que le pasó? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé, no me la sé de memoria, pero cuando alguien te dice una lordosis, una escoliosis, una cifosis, son, entiendo yo, distintos movimientos de la columna para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Son nombres técnicos, ¿ya? Y esos nombres técnicos dicen algo. Dicen como, por ejemplo, una lordosis o una curva hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si un niño, estamos poniendo un ejemplo, un niño sano, ¿cierto? Que no ha tenido una lesión, no practica un deporte en específico, no tiene, qué sé yo, un diagnóstico previo, de un día para otro desarrolla este problema de una manera tan paulatina, pero al mismo tiempo rápida, que solo queda operarlo de emergencia. Y tú dices, yo me acuerdo de haberle preguntado de esto y haber visto su cara, porque la gente como que cree que uno hace brujería, entonces me dice como, no, tenía como una curva hacia el lado derecho. Y yo lo miré nomás, porque el lado derecho está la madre, desde el enfoque que estamos viendo acá. El lado derecho está la madre, y si esta columna, que debiera estar perfectamente alineada al centro, padre y madre, toma una dirección en alguna zona, que puede ser la zona lumbar, o en la zona torácica, o en la zona cervical, va a depender del conflicto, ¿cierto? Es un conflicto con la identidad sexual o femenina, o es un conflicto con la identidad a nivel de personalidad, va a ser más cerca del tórax, si es un conflicto a nivel ancestral, puede ser a nivel de las cervicales, ¿cierto? Eso lo vamos aprendiendo a poquito. Y yo le digo, te apuesto que esa niña no tiene mamá, o tiene una mamá no presente, o tiene una guerra en su corazón donde no puede tomar al papá y a la mamá con la misma fuerza, por las razones que sean. Pueden que incluso la mamá se haya ido, la haya abandonado, pero el niño no sabe. El niño es leal al padre que se queda y lo cuida, ¿cierto? El niño es leal a ese esquema que conoce como amor, ¿cierto? Y al otro, inconscientemente lo quiere y lo necesita, porque es mi mamá, porque me dio la vida, porque me gustaría tener una mamá que me ayudara a peinarme y a vestirme y me dijera que soy linda y hablar de mi pololo, cosas de las que no hablo con mi papá porque es papá y no es mamá, ¿cierto? No podemos, así como uno no puede ser como mujer mamá y papá, el papá tampoco puede ser mamá y papá, cada uno tiene su rol. Y te das cuenta entonces eh, que lo que su cuerpo está haciendo es buscar, igual que las plantitas que buscan el agua o el sol, está buscando la energía de la madre en este movimiento hacia la derecha. Pero si fuera al revés, fuera buscando la energía del padre. ¿Dónde más está el padre? Hemos dicho, atrás, adelante está la madre, atrás está el padre. Puede que el movimiento fuera así, como una jorobita. ¿Y qué hay atrás? Atrás está el pasado, atrás está la ancestralidad. También hay un simbolismo en eso, en algo que se queda pegado y no puede mantener
una forma centrada, integrada, equilibrada, ¿ya? Todas estas informaciones que compartimos, que de repente yo le meto de esto, de esto y de esto, apuntan a lo mismo, a aprender a leer la información ancestral en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros hijos, de nuestros pacientes, del mundo entero en general, porque uno va a empezar a mirar en esa clave a todo el mundo, como, ¿y cuál fue el ojo que se echó a perder? ¿Y en qué mama desarrolló el cáncer? Es como que uno se vuelve un poco preguntón, pero no es por faltarle al respeto a la gente, sino para entender un poquito dónde está el conflicto. Ahora, es una maña profesional, seguramente uno en el día a día no lo logra mantener así como regulado y no andar preguntando a la gente de qué pechuga se enfermó, de qué ovario se enfermó. Les pongo otro ejemplo que creo que se los he contado. Hace años atrás me pasó que una gran amiga, que un hermano menor, y un hermano mayor, y un hermano menor. Mi hermano mayor tiene un problema de autismo, lo que ya nos da una clave ancestral, ¿cierto? Respecto de los secretos, ya sabemos que los secretos por la línea materna, ¿cierto? Hay algo ahí que el niño tiene que cerrar y clausurar en sí mismo para no revelar esta verdad ancestral. Es un tema interesante que podemos retomar en algún momento cuando trabajemos específicamente lo que sean las patologías o sintomatologías desde lo mental, desde la comunicación y desde la cognición, que lo vamos a trabajar en orden, vamos a trabajar problemas a nivel del campo mental, problemas a nivel del campo emocional, problemas a nivel del campo psicoetérico, problemas a nivel de lo espiritual, lo creativo. Hay hartas cosas que podemos hacer. Entonces, este hermano menor es como, sería como el tercero, ¿cierto? Es un tema porque es como el conchito de la mamá lo ama, pero lo usa también como excusa para todo, porque es hijo de otro papá, entonces como que tiene una guerra, conflicto, plata, idas, venidas, un poco, no violencia quizás de una manera explícita, pero sí como conflicto, malestar, y una mamá muy posesiva, una mamá muy como metida en todo, muy invalidante, muy castradora, lo que para un hombre es tremendo, para quienes tengan parejas con madres castradoras, amigos, o hayan tenido una pareja que no funcionó porque la mamá se metía en todo, se darán cuenta que eso es algo más común de lo que quisiéramos. Y no solo porque uno dice, oh, no sé, porque es pollerudo o que es mamón, sino que hay como una herida más profunda. Madres que triangulan con el hijo, con la nuera, madres que triangulan con el ex, como que es mi hijo mayor, entonces como el recuerdo que tengo de su padre, y su padre era un caballero, entonces este es mi caballero, me va a proteger, y llega la nueva pareja y la madre entra en conflicto. Bueno, eso es muy común, y eso es muy, muy perjudicial al sistema familiar, pero pasa mucho, ¿ya? Entonces, tiene este hijo, que es el tercero, que también hay una implicancia en ser el tercero, lo vamos a analizar en otro momento, ¿cierto? Cuando empecemos a trabajar el árbol genealógico, que es algo que tenemos que hacer. Ups, tenía un elástico y salió volando. Entonces, tenemos este hijo y en un momento, bueno, el hijo tiene dos problemas. Uno es que es extremadamente bello, llega a ser femenino de bello que es, como una cosa muy andrógina, lo que alguien podría decir no es un problema, pero sí es un problema cuando estás en un colegio tradicional de hombres donde te hacen bullying, te molestan, y yo por tu pelo, por tu piel, por tu rasgo fino, sí que él tuviera una inclinación sexual en particular, que también es parte de su derecho. Ya, esa es una situación. Segunda situación, no asimila el alimento. Come bien. Mi amiga se encarga de que él coma, porque la mamá no es es un poco negligente, eso es como lo que puedo decir. Y se da cuenta, el hermano no sube peso, al contrario, baja de peso, lo llevan al médico, no, mira, denle este suplemento, no, denle esto para reforzar, y nada, o sea, gastando plata, no sube ni medio kilo. Entonces, claro, lo trabajamos y uno se encuentra con que, de hecho les voy a compartir, si es que pueden, voy a buscar una esencia floral que se llama Madrón, a ver si se las puedo compartir acá por pantalla. Es una esencia que trabaja, o si no se las comparto, se las leo. Trabaja particularmente la no aceptación de la propia imagen y las restricciones alimenticias. ¿Ya? Esto es muy importante, lo quiero plantear en hombres, porque uno suele asociar los trastornos alimenticios a las mujeres, por un tema de vanidad, bueno, el manejo emocional, de abuso también, mucha relación entre el abuso y los trastornos alimenticios, la privación del cuerpo. Pero el tema de la autoimagen ya sabemos que es dominio de la madre, entonces puede afectar tanto a mujeres como a hombres.
Y hay una dificultad para aceptar el cuerpo tal como es, ya sea porque hay trastorno, no sé, o hay una exigencia que quería ser más musculoso, más flaco, más rubia, más, si yo, más curvilínea. Entonces tenemos esta comer por exceso, ¿cierto? Que sería la bulimia, luego me atiborro, pero lo voto, o negarse a comer. Ambas son formas de ejercer control sobre el cuerpo, entendiendo el cuerpo como el único territorio del que yo soy dueño. Eso también se dice en ancestrología. Nuestra mente está parasitada por los bisabuelos, nuestras emociones por los abuelos, nuestro campo sexual y creativo por los padres, y el cuerpo es el único campo que me pertenece. Ya, eso es una situación, es una situación que se da mucho, que es como que el cuerpo yo trato, por eso nos tatuamos, por eso la gente se hace heridas, por eso el campo es como mi campo. Y aún así hemos visto que muchas veces por amor al sistema familiar, un niño puede ceder su campo físico a una enfermedad, por ejemplo, que tiene un componente ancestral o transgeneracional o genético. Sería como lo mismo. Entonces, se entiende y se subentiende que cuando un niño nace enfermo de un problema genético es porque su alma lo permitió. Porque si el campo físico es el único campo que me pertenece y está siendo permeado por información transgeneracional, es porque esa enfermedad es útil para la evolución de esa persona y esa persona en algún nivel de conciencia lo permitió que esa información se detonara en su campo físico. Ya, con esto no quiero decir que los niños son culpables o que una guagua tiene culpable, no, sino que es parte como de su propuesta evolutiva para sí mismo. Esta esencia madrón, ¿por qué se la estoy compartiendo? Porque recuerdo que fue como una clave para nosotros cuando estábamos trabajando con este chico, eh, que tiene que ver con la falta de calor físico cuando somos bebés. El calor materno, las caricias, la nutrición, aporta calidez. Eso es como lo que la flor hace. Pero además sirve que, como para esas personas, y por eso lo usamos, que no se permiten el alimento, o sea, como que piensan que son demasiado gordos, dejan de comer, o personas que comen mucho y no engordan nada, que era el caso de lo que estamos hablando acá, y el alimento como símbolo de la nutrición. Cuando hubo mala nutrición o cuando hubo una interrupción en la lactancia materna, eso deja una huella. Entonces, nuestra relación con el cuerpo, con el alimento, con la nutrición, puede ser conflictuada. Tiene que ver con la falta de amor y la falta de aceptación. Tal vez se esperaba que este niño fuera niña. Eso es uno de los primeros problemas que puede aflorar en un niño. Eh, y eso se toma inconscientemente como que yo soy inaceptable tal como soy. Para ser aceptable, tengo que modificarme, o sea, hay una modificación física, corporal, de la forma, del peso, por ejemplo, pero también, como no soy merecedor, no me permito el elemento necesario para crecer, para nutrirme, para desarrollarme. ¿Ya? Entonces, eso pasa mucho en las mujeres, en los hombres, momentos de la vida en los que engordamos, enflaquecemos, bueno, la metáfora del peso de la grasa es otro tema en sí mismo, pero nos permitió en su momento trabajar con este chico porque tenía un problema, tenía este problema con el peso y entender, ¿cierto? Que el cuerpo físico, también es el hogar del alma, ¿cierto? Crear una conciencia que comunique el cuerpo con el alma, ¿cierto? Es una flor bien bonita. A mí me gusta mucho porque siento que restablece mucho el bienestar, como nuestra capacidad de recibir y disfrutar también, como la nutrición, no solo en términos de afecto, en lo concreto, no solo en lo simbólico, ¿ya? Y en este caso ayudar a asimilar el alimento, sentirse a gusto con el cuerpo, nutrirnos, cuidarnos, porque el cuerpo a veces para algunas personas es un problema, ya es un problema, es como que tengo que vestirme, tengo que comer, como que si pudiera no dormir, no comer, no lo haría, como que no hay una conciencia corporal, no hay un habitar consciente del cuerpo producto de estas heridas con el desamor materno donde no creé como un vínculo con mi cuerpo porque la que me tenía que hacer de puente no lo hizo, no pudo, no sabía. Entonces tenemos a este hermano que tiene el problema de la belleza extrema, que yo no diría que es un problema, pero para él sí lo era, el problema de la alimentación, y ya en una etapa mayor, no mayor, pero por ejemplo, no sé, 12, 13, 14 años, lo diagnostican, hacen una revisión y se dan cuenta que tiene
un testículo más grande que el otro, lo que podría parecer normal, ¿cierto? Pero yo entiendo que eso es hasta cierta edad, después tendrían como que tender a emparejarse, lo mismo que puede parecer, no sé, con un ovario o una pechuga, que tienen que tener las glándulas tamaños similares, si bien siempre una es más grande que la otra, pero que no sea así como muy desequilibrado. En este caso, el testículo izquierdo, que representa, que dijimos, la imagen de sí mismo a través del padre, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué el izquierdo? Veamos. Tenía un tamaño descomunal al lado del derecho, lo que generaba malestar, dolor, preocupación. Pero además, cuando fueron a operarlo, porque había que operar, se dieron cuenta que lo que había era un quiste en el ovario izquierdo, pero era un quiste de agua. El agua es símbolo de la madre. Entonces, todo ese espacio que debiera ser espacio del padre, como la mamá, en una relación conflictuada con el papá que los tendía a sacar de su espacio, a ningunearlo, a excluirlo, ¿cierto? Nos encontramos con que ese espacio, simbólicamente la madre lo llenó con sus emociones, con su malestar emocional, y este niño, por lealtad a la mamá, por acoger un poco este malestar como suyo propio, inconscientemente permitió que el espacio que debiera ir lleno, entre comillas, lleno como volumen, sino de información, de energía paterna, lo usurpara la madre. Entonces, claro, este quiste es como tener a la mamá metida en tus testículos, literalmente. El tema de los testículos es muy delicado para los hombres. Hay muchos hombres que tienen problemas, sobre todo en el testículo izquierdo, porque hay un conflicto con la autoimagen en el reflejo del padre. No, hay un conflicto con la autoimagen en el reflejo de la madre. Ahí es donde el cuerpo empieza a hablar. ¿Ya? Entonces nos pillamos con un quiste de agua en el testículo izquierdo. ¿Dónde debiera estar el padre? La mamá se metió igual y lo ocupó así con toda su potencia. Uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas, no? Bueno, es un trabajo inconsciente. Y es todo lo que le pasa al cuerpo y también lo que pasa en la naturaleza es lo que conocemos como inteligencia activa. Son recursos donde la naturaleza, el cuerpo, la sabiduría de la tierra, de la naturaleza, obra procesos internos, que son un misterio. O sea, nosotros no tenemos que saber cómo funciona la mitocondria para que nuestras células produzcan energía. Lo aprendemos por cultura general en el colegio, quienes se dedican a eso, pero no tenemos que ser como grandes conocedores. O sea, la inteligencia activa funciona al margen de nuestra voluntad, al margen de nuestro conocimiento, al margen de nuestra conciencia. Es como un entendimiento. Ahora, cuando hay una patología, es bueno llevar esa disfunción a la conciencia, porque la conciencia a su vez va a llevar claridad a ese espacio oscuro y así va a haber una comunicación y una integración y va a operar la sanación de ese síntoma. ¿Ya? Por eso disciplinas como la biodecodificación biológica funcionan y funcionan bien, porque la persona cuando va a biodecodificar no es que el médico le dice, oiga, ¿usted ha pensado que lo que le pasa tiene que ver con esto? No, no funciona así. Cuando la persona va a biodecodificar, lo que pasa es que el terapeuta va guiando la sesión hasta que la persona se termina haciendo cargo de su enojo, de su rabia, de su resentimiento, de su desvalorización. Hay un saber y uno recoge información del paciente precisamente para ir como despejando, desentrañando esa memoria, esa información, y no logramos como tirar el fuego, así como, mira, ahí está el problema, sino que la persona intuitivamente eso emerge a su conciencia, y como algo emerge a tu conciencia, tú tienes luego esa libertad como decir, ya no necesito que mi cuerpo me muestre lo invasiva que está haciendo mi madre en mi vida, porque ya lo vi. Pero si tú solo vas y extirpas el quiste, que es lo que haría un médico, que está bien, ¿me entendí? Pero no hay un acompañamiento desde la medicina de la conciencia, lo más probable es que esa patología se exprese de otra manera. Porque igual va a haber un malestar, igual va a haber un resentimiento, igual va a haber un resentir del cuerpo y tu inconsciente lo va a querer expresar de alguna forma y eso va a ser un síntoma, eso va a ser una enfermedad, eso va a ser un conflicto que se plasma en lo corporal porque no tenemos otra forma de escapar a ese yugo materno, o paterno, como lo quieras llamar. Ese es un punto. O sea, ahí hay información muy importante. Perdón. De alguna manera, cuando empezamos a trabajar, tengo una picación de espalda porque me quedó la etiqueta de la falda como justo como en la parte alta y es como, ay,
Estoy así todo el rato rascando, siento. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa. ¿Qué forma toma la energía masculina en el cuerpo? Yo les partí hablando, observemos a nuestros hijos, si no tenemos hijos, sobrinos, hombres cercanos, nuestros amados. Mi amado en particular tiene un problema en el lado izquierdo del cuerpo, y es que en algún momento se le rompió el hueso más duro del cuerpo, que es el fémur, que no debiera romperse nunca, 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 pero fue como un desgarro. Le pasó por ahí por los, póngale 36 años, no, como a los, no, 36, ponle como a los 32, una cosa así. Y nada, pues, le pasó y le pasó, o sea, tenía un pequeño dolor, un día fui al médico, el médico me dijo, bueno, estoy colgando un tendón, te tengo que operar ahora mismo. Y él cuenta esta historia siempre, entonces yo, cuando lo escuchaba, yo estoy así como tomando nota, como, ¿y qué tienda fue? ¿Y qué edad tenía? Y ya, ¿qué septenio estaba? Relacionando el tiro, porque yo no puedo evitarlo, es parte de mi naturaleza. Y me dice, yo no, me di cuenta, no sentí, bueno, que me tuvieron que poner una prótesis, que imagínate, tu cuerpo ya no puede sostenerse a sí mismo, esa energía de la pierna, ¿cierto? Y necesita ser reforzado por un elemento externo, en este caso una prótesis de titanio, ni más ni menos. Entonces es como, ok, ya, ahí hay una persona que tiene los recursos, pues si esa persona no tuviera los recursos, hubiera quedado inválida, hubiera sufrido quizá otro tipo de una lesión, un accidente, si no hubiera podido ir al médico así como a tiempo, hubiera quedado quizás con una secuela, bueno, en fin. El fémur tiene que ver con problemas que tienen que ver como, quizás hay varios temas, pero el fémur tiene que ver, a ver, ¿cómo decirlo? Como con nuestra desvalorización. ¿Ya? Desvalorización que puede ser en distintos niveles, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, a nivel de la vida que me estoy construyendo y que a veces dudo si no es demasiado bueno va a ser verdad, ¿cierto? Puede haber eh, como una guerra constante, porque hay un tema con la calcificación de los huesos que hace que yo reviva el conflicto. Es complejo, los problemas de los huesos son muy estructurales. Muchas veces tiene que ver con la forma en que me muevo en la vida, ¿cierto? Situaciones que no quiero soportar, no puedo soportar, no sé cómo sostener esto. Cuando el fémur se combina con la cadera, hay un conflicto, cuando se combina con la rodilla hay otro conflicto, pero hay que ir ubicándolos, no quiero darles definiciones. Sin embargo, de alguna manera, estos conflictos en él se plasmaron en que su fémur como sus tendones ligados al fémur se desconectaran y tuvieran que reconstruirle eso a través de una placa. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Ya, yo esto no se lo puedo decir al hombre así como se lo estoy contando a ustedes, porque es un problema que claro, que pasa también por decir como, como salirnos un poco de la relación como simétrica de un otro, que es la persona que tú elegiste como amigo, como pareja o como lo que sea. Si tú entras en el rol de terapeuta, es como que se vuelve un poco desequilibrado. Entonces, no es algo que uno puede hacer, pero es algo que uno piensa. ¿Qué es lo primero que a mí se me vino a la mente y se los comparto y lo he podido ratificar en los últimos años, ¿cierto? Es que para él sostener esa masculinidad, que puede ser, por ejemplo, ser hombre, ser marido, ser padre, ser una persona que trabaja como trabajólicamente, en algún momento fue tanto el nivel de fricción, tampoco el placer que eso finalmente reporta, más allá de sobrevivir, tan incómodo, ¿no? Casarse cuando no querés casarte, pero ¿por qué hay que casarse? Porque pucha, llevamos muchos años pololeando, o porque, bueno, es una buena mujer, que tampoco desde la vereda de la mujer se debe sentir bonito que alguien te elija por esas razones, ¿no? Pero digamos que esto opera a nivel inconsciente. La persona no sabe que le está pasando eso. La persona no sabe que tiene un conflicto que va más allá como de lo evidente, ¿cierto? La persona no sabe que tiene como una herencia de hombres rudos que son padres de familia, que tienen que trabajar de sol a sol, que no tuvieron infancia, que no pudieron elegir. Está repitiendo inconscientemente, porque te pusieron el nombre de tu papá o el nombre de tu abuelito, ojo con los nombres. Estás solo repitiendo.
Hablamos en una clase anterior, bueno, para quienes se están sumando recién ahora, hablamos sobre el tema de la alegría de vivir y el corazón, como el corazón y algunas patologías cardíacas o patologías congénitas incluso, tienen que ver con la negación de la alegría y la vocación y la expansión creativa en los hombres de linaje que solo han estado anclados al deber ser. Curiosamente, este personaje que les muestro, yo siempre ando pelando a la gente, ojalá nunca los conozcan, pero no es pelambre en realidad, es solo un ejemplo práctico, ya que no estamos viéndonos a las caras y teniendo pacientes reales, para que puedan aplicarlo ustedes. Curiosamente, este hombre también tiene un problema del corazón. Su corazón es más grande del corazón promedio, tiene como una inflamación en el corazón. No llega a ver una patología, pero sí incide en que cuando usa anestesia, no lo toma, porque tiene tal volumen en su corazón que lo que hace la anestesia es como que se fuera, como que no hiciera el efecto que corresponde. Entonces, esta operación, por ejemplo, que hay que abrir, cortar el hueso, limar, la vivió consciente, mirándose, sintiendo el olor a hueso quemado con una sierra. O sea, no hubo una, imagínense qué extremo, ¿no? Como que yo, el puro impacto de ver sangre, hueso, olores, me desmayo. Pero este personaje tiene como tal nivel como de me sostengo que no puede. O sea, ni siquiera tengo la opción de anestesiarme. Eso es un mandato familiar, ese es un mandato transgeneracional, ese es un mandato como del linaje masculino, porque es el lado izquierdo del cuerpo, porque la pierna, en este caso, si esto me permite moverme y sostenerme, me paro, ¿cierto? Desde este como, desde este deber ser, ¿cierto? A veces hay un conflicto, algo que yo no había pensado, pero se los voy a contar a ustedes solo porque son ustedes. Por ejemplo, respecto de este problema en el fémur, a veces hay una sensación, y esto es muy gráfico, y yo lo encuentro terrible, lo encuentro tremendo, porque digo, si me pasa algo así alguna vez quería, hay una sensación de incesto simbólico, que es como que esta persona con la que estoy podría ser mi hermana. Ya llevamos tanto tiempo, estamos tan acostumbrados, somos como amigos, y tengo una relación que no es como que ahí tiene que ver con que hombres no saben dónde ubicar a la mujer, el deseo, el placer, respecto de la amistad, la comunicación, el cariño, como que quizás tienen disociado eso, y eso también se puede plasmar en un problema que es una sensación de incesto simbólico. No quiero pensar en eso, porque quien dice que yo no caiga en la categoría de hermana alguna vez, pero lo tengo presente, ya lo tengo muy presente. Muchas cosas pueden pasar a nivel del FEM. Muchas cosas pueden haber pasado en la cabeza de ese hombre. Muchas cosas pueden haber pasado en no querer un hombre casado que va a tener que trabajar 40 años para mantener una familia, pero conscientemente no digo eso. Conscientemente quiero ser como mi padre, pero inconscientemente no quiero ser como mi padre. Conscientemente elijo a esta mujer para casarme y ser mi compañera y madre de mis hijos, pero inconscientemente siento que es mi hermana. Conscientemente siento que elijo este camino, pero una parte mía dice, no, no quiero seguir sosteniendo esto, y el cuerpo se colapsa. Ahí tienes una información. Ojalá que este hombre nunca escuche esta clase porque me moriría. Me haría un poco de pudor, porque siento que es como tener una leve ventaja. Ahora, seguramente él también tiene un montón de ventajas respecto a mí, de otras perspectivas, de otros análisis, así que vamos a dejar equilibrada la cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos casos? Nada, observamos. Si no somos terapeutas, observamos. En esta vereda yo soy acompañante, no soy terapeuta, nadie está diciendo, oye, Manu, ¿tú qué piensas de lo que me pasó? No, es un cálculo que yo hago, se los comparto porque es didáctico en realidad. Si somos madres, nos sirve un poco más, porque con los hijos tenemos también un nivel de injerencia donde podemos decir, hijo, vamos a tal médico, busquemos tal solución o integremos tal conflicto, ¿cierto? Cuando somos nosotros los afectados, personalmente no he tenido muchos problemas en el lado izquierdo del cuerpo, a excepción del año pasado, en diciembre, que me cayó un palo en la cabeza, se cayó como una parte del closet, y me golpeó la cabeza, la nariz, los dientes, la mano, y más encima me caí. Entonces, todo mi lado izquierdo del cuerpo quedó resentido. Yo lo tomé como estaba trabajando justamente la rabia hacia los hombres de mi sistema. Sentí que esa autoagresión, porque no fue inconsciente, tuve un accidente, pero ¿qué tuvo que ver con esto? Donde también tengo un ejemplo del masculino, se los voy a contar. Hay una esencia que yo uso a veces, pero ya la uso con cuidado, porque como ustedes saben, mi amiga Mariana, que era mi ángel de la guarda, ya no está en este plano.
Y ella siempre me rescataba de estos experimentos que yo hago conmigo misma, no vayan a pensar que yo ando experimentando con los demás, porque no es la idea. Mi amiga Mariana siempre me rescataba, entonces como ya no está, yo siento que como que está, pero tengo su voz integrada en mí diciéndome, mano, no la caguí, no te lleves a ese extremo de someter tu cuerpo a esta como de someter tu cuerpo a esta como entrenamiento. Yo soy una fanática del trabajo interior. Entonces, hay una esencia del sistema floral de Boot, que es australiano, que se llama Rat Bluebell. Y yo había estado usando en algún momento de mi vida Rat Bluebell a nivel de la amígdala cerebral. La zona refleja de la amígdala cerebral está aquí, como si esto fuera el cintillito acá. ¿Y por qué es tan importante la amígdala? Porque la amígdala guarda todas las memorias emocionales y reactivas antes de los 2 años, todo eso que se plasma en nuestro cerebro, eh, porque después de los 2 años se generan otras estructuras cerebrales que nos permiten responder desde un lugar diferente, más consciente, ¿ya? Que sería lo relacionado con el hipocampo. Pero esa primera reactividad, que en mi caso tiene mucho que ver con la rabia, con el enojo, con la violencia, porque como les contaba la historia de mi mamá, era como mi temperamento de infancia, respuesta a cosas que mi mamá no asume, que seguramente yo me sentía abandonada, violentada y todas esas cosas. Entonces, un día estudiando y aprendiendo y trabajando esto de la aplicación local, que creo que lo hemos trabajado, lo hemos comentado en algún momento, la aplicación local es una aplicación de terapia floral bajo el patrón transpersonal, que significa que le damos a las flores usos diferentes a los que tienen originalmente. Por ejemplo, las flores de Boots son flores que vienen del lenguaje de la homeopatía, que se toman con agua, que tú lo echas, pero uno las puede usar de distintas formas según su conocimiento. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Dije, si todas estas emociones están guardadas en la amígdala cerebral, este fue mi primer experimento, no me generó ningún problema, pero se los voy a contar igual. ¿Para qué voy a trabajarlo? Voy a darme la vuelta larga y puedo trabajar la aplicación local, que cuando tú haces un preparado de esa esencia específicamente, en una dosis específica, y lo aplicas en la zona donde tú quieres liberar esa información para que se haga consciente. Entonces yo voy, como esto es bilateral, porque la mitad la tiene izquierda y derecha, no todos los órganos son bilaterales, pero la mayoría sí, las estructuras del cuerpo. Fíjense que el único que no lo es el corazón. Y aún así tiene estos como ventrículos, lados distintos. El útero tampoco tiene 2 lados. Son como únicos, son lugares de integración. Nos pasa entonces que yo me he hecho esto y yo le voy a hacer la metáfora de lo que yo sentí, ¿ya? No quiero sonar como dramática o exagerada o nada, pero acá uno tiene que pasar la manito para poder absorber eso cuando lo tomas. Y yo sentí, porque yo tengo un conocimiento súper como consciente de mi cuerpo, trabajo mucho, eh, y sentí que el hígado hizo así. Igual cuando tú tenías una olla que sacáis un poquito la tapa y termina de dar el último hervor, así. Y yo lo sentí, o sea, si yo me hubiera puesto la mano ahí, yo creo que me quemo. Y trabajé el protocolo los días que fue, no tuve mayor conflicto en esos días, me hizo consciente de hartas cosas, sobre todo, acuérdense que la rabia tiene que ver con la necesidad, con el límite, pero esto fue un experimento uno, pónganle que por ahí para el 2015, que fue cuando yo empecé a trabajar con flores en el formato de aplicación local. Si les interesa, después déjenme una notita para comentarles más. Pero pasaron como un par de años y por ahí por el 2017, como estaban pasando algunas cosas en mi vida, y se me espejeaba este masculino tóxico, se me espejeaba todo el rato a través del papá de mi hija, en este caso, con situaciones puntuales, y de mi propio masculino, que yo sentía que era como, ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Qué tengo que trabajar en mí para poder resolverlo fuera? Esa es la meta. Me doy cuenta eh, que de alguna manera yo tengo mucha rabia y que esa rabia tiene un componente ancestral de hombres, sobre todo, y de malestar hacia lo masculino y no sé, un malestar muy profundo, muy reactivo. Fue como, no me acuerdo ahora cómo llegué a esa conclusión, pero llegué.
Entonces yo dije, ya voy a tomar Rats Bluebell, que es una flor muy bonita, como una campanita, y la voy a tomar en una dosis alta. ¿Por qué una dosis alta? ¿Qué es una dosis alta? Una dosis alta es sobre 6 gotas en el preparado del frasco, ¿ya? ¿Por qué 6 gotas? Porque esas 6 gotas son para la vibración de la materia. Cuando uno prepara un frasco, generalmente echa 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, que es como razonable. Si tú quieres que esta esencia trabaje a nivel físico, como corresponde al sistema floral de Butch, que está hecho para trabajar el físico, recuerden eso siempre, es genera mucho movimiento a nivel físico, eh, lo que es muy bueno, porque se libera mucha información no en lo sutil, sino en lo denso. Nos encontramos con que pasaron 1 o 2 días de haberle echado 6 gotas, 7 gotas al frasco, no lo combiné con nada más, quería probar esencia sola. Y empecé a sentir un malestar, pero yo soy media bruta a veces que en el tránsito de ir a hacer y no, como que se me olvida. Y me pillo con que no me podía mover, pues como que tenía dificultad. Entonces me di cuenta porque cuando atendía a alguien en la consulta, en esa época se atendía mucho presencial, era como, ¿estás bien? Y yo, sí, es que como que te caché, me da complicado para sentarte. Yo, sí, es que tengo como un dolor en la pierna. Pero después era como un dolor en el hombro también. Después era como un dolor en el codo, en la cadera, en la rodilla. Entonces ya como que 1 día, 2 días, 3 días, me acuerdo que fue como paulatino. ¿Qué es lo que trabaja Rach Bluebell? Se los voy a contar al tiro. Porque yo tenía en ese momento un registro que era como que me lo había dado mi maestra de esa época, que me decía, mira, aquí tú trabajas la reactividad emocional, no sé qué, es súper buena para esto, para esto, para esto. Pero literalmente lo que trabaja Rach Bluebell es la dificultad para expresar amor, ¿cierto? Que eso, cada uno dice, ya, todos tenemos quizá en mayor o menor medida. En ese momento yo me sentía nada conectada con mi expresión afectiva, tenía mucha rabia, pero además trabaja este instinto de querer hacerle daño al otro, pero de forma deliberada. No así como que, ups, sino como que, ay, ojalá. Yo estaba tan enojada en ese momento que sentía que estaba saliendo lo peor de mí, ¿ya? Estaba enojada porque, les voy a contar para que se contextualicen. Me pasó que durante unos 5 años yo tuve calma. Porque, no sé para quienes tengan hijos, yo me separé cuando mi hija tenía 7 meses, ya, entonces no volví a tener ningún tipo de relación con su papá, más que ser padre, darle el espacio para que viera a la hija. Cuando caché que abusaba de este espacio, me empecé como a, ¿cómo decir? Me empecé como a chorear un poquito, entonces lo que hice fue como eh, poner límites. Ir al juzgado de familia, esto lo tomó pésimo, ahí se volvió un poco violento, ya no tuvo, es como que para él no tuvo nada que perder, entonces empezó a mostrar su cara como más fea, y ya se asumió cuando mi hija tenía como 3 años que no íbamos a volver, o sea, él pensó en algún momento que había como alguna posibilidad, ninguna, yo no tengo noción de haberle dado ninguna señal ni haber tenido ninguna recaída, pero en su mente él me culpaba a mí de haber desarmado su familia perfecta, que no era ni un poco el caso. Y entonces, en un momento, esta persona incluso me dijo algo así como, no voy a descansar hasta que tú sepas lo que se siente perder a tu familia y tu casa. Heavy. Heavy eso, qué fuerte. Yo lo sentí un escalofrío. Me acuerdo que mi hija tenía 1 año cuando me dijo eso, fue súper fuerte. En esa época, pasaron los años, mi hija tenía como 3 años cuando empezamos los trámites judiciales, ya para normal las visitas, porque no era normal que llegara ahí a las 12 de la noche para ver a la hija, le está durmiendo, ¿me entendí? O a las 6 de la mañana, no era normal que revisara mi basura, no era normal que oliera mi ropa interior, cosas bien asquerosas, sorry que se las cuente, pero es parte de la patología. Y a los 5 años de mi hija, mi casa se incendió de una manera muy extraña. Además, decirles que el padre de mi hija es bombero, entonces mucha gente pensó que él había provocado este incendio porque varias veces me había robado las llaves, me había amenazado. No se pudo comprobar, pero quedó esa sombra ahí. Y yo ya, chata, me cambio casa, encuentro un espacio rico, me voy a vivir con mi hija de nuevo, armamos nuestra vida, yo me quedé con lo opuesto, armamos todo desde cero. Y estábamos bien, la Flo ya se recuperó un poco porque fue un poco traumático perder tu casa, tu conexión, todo, y estuvimos como 2 meses en el aire, por suerte fueron 2 meses, gracias a recibimos mucha ayuda y pudimos, me acuerdo la primera Navidad de ese año, que fue el año del terremoto, el 2010, la pudimos pasar en familia en nuestra casa nueva y recibimos a mi mamá, que
trajo regalos, no teníamos ni cama, ni nada, no teníamos nada, o sea, teníamos como un colchón, pero fuimos felices. Y yo, como ya venía chata, me acuerdo que lo que hice fue como, de nuevo, gestionar, y en el juzgado me dice, pero señora, con toda la deuda que este caballero tiene, ¿por qué no le cobra por planilla? Lo que es muy simbólico, porque fíjense que los juzgados y todo no se pueden apropiar del patrimonio de nadie, pero como está en juego el bienestar del menor, en este caso, que no puede representarse a sí mismo, sí pasa que como que se les expropian sus fondos, de alguna manera. Entonces yo dije, bueno, ni siquiera sabía de lo que el caballero me estaba hablando, me hice el trámite, me dice, mira, en unos días más le respondan, y efectivamente le empiezan a descontar por planilla, él tenía un trabajo seguro, así fijo, donde me decía que ganaba muy poco, pero era mentira, o sea, él decía que era vendedor, pero en realidad era como gerente, porque él estudió como contabilidad y otras cosas, entonces administraba la tienda, pero él decía que era vendedor, y bueno, como vendedor tenía un sueldo base, pero las comisiones, o sea, eran gigantes, porque vendía productos de lujo, entonces no había por dónde, y su jefatura tenía que solo pagar la pensión, nada más. Ese era el trabajo, o sea, como pagar todos los meses una pensión que era bajísima, estamos hablando de 100 lucas, 120 lucas, no estamos hablando de un monto imposible, aunque ganara ahí lo mínimo, te seguía quedando algo de plata para alguien que vive con su mamá hasta el día de hoy, créanme que es para carretear, sí, para darse gustos, pero no es para vivir, porque vivo a costa de mi mamá, eso también es muy simbólico. Entonces, como venía con esto de cobrar por planilla, yo estaba tranquila, no tenía necesidad de verla, o sea, de hablar, las platas tenían que llegar en una fecha, de lo contrario yo iba al juzgado, y así de simple tuve un recreo, una calma que aproveché en parte para estudiar en esa época, y de repente, un día, 2017, este segundo experimento que estoy haciendo, me encuentro con que no había llegado la plata de ese mes, como agosto del 2016, para ser precisa. Y yo digo, llamo y le digo, hola, disculpa, ¿sabes qué? Tengo este problema. Y me dice, mira, es que esta persona ya no trabaja acá, porque tuvo un problema, como que se lo sorprendió haciendo algo ilícito. Y yo así como, no, qué mal, qué lata, pero además qué lata, ¿no? Ser como mala clase, eso no encuentro tan mala clase, como no ser una persona honrada, honorable. Me cuesta mucho entender eso, porque además yo tengo una hija que tiene que lidiar con esa energía. Ya quiero ser como bien precisa, pero solo le estoy contando esta historia. Y me dio una rabia, porque me cuenta y me dice, mira, yo lo que puedo hacer es como pagártelo este mes, por una cuestión de que tenía que avisar al juzgado y no lo hice, pero él no va a volver acá, o sea, si quieres hacer algún trámite va a tener que esperar que tenga otro trabajo, y yo súper consciente de que este tipo no iba a buscar otro trabajo con un contrato, ¿cierto? Pues porque era como que le estaban quitando su plata, qué terrible, como que tu hija no come, no se viste, pero en fin. Y convengamos que eran 120 lucas, o sea, tampoco era como que te caí en la ruina. Y ahí yo empecé a hacer este experimento, porque sentí una rabia así, entonces, ¿qué es lo que nos dice Red Bluebell? Que trabaja estas emociones tóxicas donde queremos destruir al otro y sentimos maldad, y es como que casi que no podemos como ser compasivos con el otro. Como que yo decía, no quiero ser compasivo con él. ¿Por qué? Porque pasaron los días y de repente la misma persona con la que yo había hablado me llama y me dice, ¿sabes qué? Este tipo nos estafó. Y yo le digo, ¿cómo los estafó? No, robó, hizo esto y esto. Y además, para, hizo como unos documentos y que ahora nos amenaza porque para no demandarnos por una cuestión laboral, nos pidió que le equipáramos todo él quería armar un taller, es como su sueño, un taller de costura, de diseño y todo, con máquinas de última generación, máquinas millonarias, para no tener finiquito. Esto me lo dijo su jefe, esta era una pareja, hombre y mujer, la mujer aceptó el trato, y el jefe estaba tan indignado porque él no tenía el poder de echar para atrás eso, entonces no hubo finiquito. Como no hubo finiquito, ese finiquito se tenía que remitir al juzgado de familia, no había nada. Era como, y yo seguía atado a ellos a través de un mandato judicial, porque tipo ya no trabajaba ahí, el juzgado les pedía que mandara un finiquito, el finiquito no se podía remitir, y ellos le habían pagado en especias. Entonces, el tipo
hizo todo bien para él, pero todo mal para mí, todo mal para su gente, porque finalmente, si yo hacía cualquier demanda, ellos iban a tener que pagar de nuevo eso, las platas, y él se iba a embolsar máquinas nuevas, máquinas de coser, sublimación, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces sentí un odio en mi corazón. Y empiezo a tomar estas gotas, un día, 2 días, 3 días, me empiezo a quedar tiesa, la izquierda, así. Porque finalmente lo que hace este masculino es especiarme un masculino que seguramente está en mi linaje, ¿no? Acuérdese que los sistemas familiares son especulares, o sea, algo vino a mostrarte mi propia historia, a obligarme a sanar por amor a mí, por amor a mi hija. Y me empecé a quedar quieta y un día, voy, me acuerdo siempre, subiendo el metro Santana, que tiene una escalera larga, y voy peleando por teléfono. Pero ¿cómo se te ocurre, weón? Estafar a tu jefe, no tenés decencia, me da vergüenza, no sé qué, como casi desde un lugar muy superior, pero es que en verdad cuesta mucho ponerse al nivel de eso. Y, eh, y le digo eso, doy un paso y mi cuerpo se pone rígido, pero así como, no pude más. Me fui a la casa así como si fuera de palo. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Que de alguna forma, entre que se estaban moviendo cosas a nivel familiar y yo estaba trabajando esta oscuridad mía, nos espejeamos, se nos movieron aguas, ¿cierto? Eh, Acá estoy leyendo, para que se entienda, estoy leyendo la bibliografía de Rach Lubel. Dice, es muy adecuada para niños manipuladores que hacen rabietas o pataletas para llamar la atención y conseguir lo que quieren. En realidad, el que debió haber tomado Rach Lubel era el perfil. También en casos de divorcio, separación en los que puede haber tendencia del niño a manipular a los padres utilizando la pena o hacer que se enfrenten entre ellos. No sé si eso existe realmente, pero solo estoy leyendo esto. Esta esencia nos ayuda a desarrollar la empatía y la compasión, te hace ser más sensible y abre el corazón haciéndolo vibrar a la frecuencia del amor incondicional, liberar tendencias agresivas y de odio. Bueno, mi cuerpo, chiquillas, no quería liberar ninguna tendencia agresiva, ningún odio. Mi cuerpo estaba hirviendo en odio. Y eso que yo estaba viendo afuera también estaba viéndolo en mí, mi cuerpo estaba así. Entonces lo que tuve que hacer fue dejar de tomar las flores en el mismo momento. Me demoré como 3 días en recuperar el movimiento, o sea, movimiento fluido, me movía con dificultad, ¿cierto? La columna me dolía de una manera así como nivel Dios. Y eh, hay como bastantes aplicaciones de esta esencia además, pero lo que me pasó es que me di cuenta de que este masculino tóxico espejaba algo en mí, que si yo quería trabajar, porque yo no puedo cambiar a ese hombre, porque ya lo educó su mamá así, y ahí hay un tema de el valor y lo tóxico que puede ser una madre. Y voy a poner un ejemplo respecto a este hombre también, que estamos haciendo un recuento de cosas. Por ejemplo, un hombre que tiene ginecomastia, o en algún momento de su vida tuvo ginecomastia. La ginecomastia es como el tejido mamario en la zona masculina donde no debiera haber. La ginecomastia se refiere a algo muy particular. Los pechos de las mujeres funcionan como una zona de impacto, como un airbag, literal, para proteger ¿qué? Para proteger el corazón. Ya no solo de las agresiones del medio, el frío, qué sé yo, un animal ancestral, ¿no? Sino una zona de impacto emocional, porque nosotras emocionalmente estamos más abiertas, más receptivas, entonces tenemos este tejido ahí que impacta. Cuando hay herida a nivel emocional, ¿cierto? Se generan problemas, se puede generar un cáncer, bueno, distintas formas. Que un hombre desarrolle ginecomastia en la adolescencia, en este caso, que fue el caso de él, recogiendo después información, es súper tremendo, porque significa que su mamá, o la figura de afecto, que si era su mamá, genera tal nivel de agresión que él, incluso siendo hombre, teniendo una caja torácica más grande, necesitó desarrollar esta coraza de grasa con todo lo que eso también conlleva a nivel de autoestima, de ser un hombre con pechugas, ¿me entendí? Para poder frenar el impacto de la madre. Y uno dice, ok, nada, po, no hay nada más sabio e ingenioso y amoroso, hijo, váyase para allá. El cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo nos viene a mostrar precisamente todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos ver de nosotros a nivel consciente, inconsciente, a nivel de simbolismo interno, de metáfora del inconsciente, de lo que emerge a la superficie, el cuerpo le muestra.
Entonces, hoy día les he nombrado varios temas, la ginecomastia, mi problema con el lado izquierdo, el problema del fémur, el problema de la columna, el problema con las alergias alimenticias, el problema con el testículo izquierdo. Pueden haber muchas formas en que la energía masculina muestra el desequilibrio, ¿ya? A nivel de un ojo, por ejemplo, pongo el ejemplo cuando mi hija nació, que tenía el ojo izquierdo completamente tapado, tenía acá un bloqueo a nivel del lacrimal que requería operación, lo trabajamos con Reiki, se mejoró, no hubo necesidad de operarla a los 6 meses. Para mí era criminal hacer eso, pero que tenía que ver con la falta de visión de su linaje masculino, es como un bloqueo. No soy capaz de ver más allá porque tengo que ser leal a mi padre, a mis abuelos, a este lado de la familia que viene con este bloqueo, con esta falta de visión espiritual finalmente. Entonces, al desbloquearlo es como darle permiso a ella para poder abrirse, porque el sexto chakra, que tiene que ver con los ojos, nos muestra esta apertura de la conciencia. Si alguno de ustedes tiene problema a la vista, ojo ahí, porque también estamos somatizando conflictos familiares. No es natural nacer, pero alguien te puede decir, es que es congénito, es que es hereditario. Sí, pues, el ser cortovista es hereditario. Hay familias que nunca han podido ver más allá de su ojo, de su nariz, o siempre andan viendo lo que pasa allá, pero no pueden ver lo que pasa adentro. Entonces, ojo con eso, con poder, tal vez no podemos trabajar el defecto como biológico, pero sí podemos trabajar lo que nos viene a mostrar, mi capacidad de ver, de tomar un punto de vista, de acoger, de recepcionar una información que viene de afuera. Eso es muy, muy importante. Yo, ¿qué otra cosa les puedo compartir? Respecto de la energía masculina, ¿cierto? Vamos a encontrar, yo, bueno, les estaba hablando del ojo de mi hija también tiene un problema actualmente en la rodilla izquierda. ¿Por qué? Porque está, bueno, ustedes comprenderán que con este nivel de historias, después las historias empeoran, no les voy a, se las voy a terminar contando las del terror, si un día me ven presa van a saber por qué es. Pero las historias son del terror, o sea, esto que pasó en el 2017 fue un chiste, una anécdota, estafaste a la empresa, te robaste el finiquito, robaste plata, te echaron, los demandaste, le sacaste más plata, o sea, eso es una ordinariedad para mí, es como, este hombre es el padre de mi hija, puta la puta. Me hago responsable porque inconsciente o conscientemente yo lo elegí, pero claro, yo no tengo que cargar con él. Para mí es sumamente injusto cuando alguien me dice, uy, que tuviste mal ojo. Una vez un Paco me dijo una hueá así como que en un procedimiento de este tipo me agredió, tipo, uy, te lo elige con pinza, y yo así como, el nivel de machismo y violencia que opera en la policía es impresionante, pero bueno. En fin, ¿qué nos pasó? Ustedes saben que mi hija tiene una gemela, ¿cierto? Victoria, y Victoria no pudo tomar la vida. Victoria sufrimos una pérdida de ella cuando tenía 5 meses de embarazo. Por ende, la Flor, que es como la más chiquitita de alguna manera, siguió viviendo en mi útero con esta presencia, esta pulsión de muerte de su hermana mayor, porque tuvimos que constatar así como dentro de este trabajo con los ancestral cuál era cuál, ¿cierto? Y nos encontramos con que, claro, la Flor no quería nacer, no 38, 39, 40 semanas, 41 semanas no querían hacerse, no es porque en el parto, se hubiera terminado muriendo porque estaba como con sufrimiento fetal, y lo que hubiera sido la realización donde soy inconsciente de seguir a su hermana en la muerte. Porque si tú naces con un ser idéntico pegado a ti, que viene con toda una carga simbólica. Ahora, cuando yo empecé a trabajar esto, chicas, que es un tema doloroso, pero hay que trabajarlo porque yo amo profundamente a mi hija y quiero liberarla de cualquier carga que no le corresponda a ella respecto, por ejemplo, yo no tengo una hija que esté a los 16 años intentando suicidarse porque no sabe por qué cresta quiere seguir a su hermana en la muerte, o con una depresión donde sienta eternamente que le falta algo. Cuando tenemos este tipo de vivencias hay que integrarlas para que ella sepa, reconozca y honre a esta hermana que es parte de su camino. Les voy a mostrar mi anillo y les voy a contar la historia de mi anillo a continuación. Entonces, ¿qué hicimos cuando empezó a ordenarse toda esta información? Que fue a propósito de una paciente mía, que ni siquiera era una paciente, era una consultante. Yo, mi trabajo como tarotista, no siempre lo enfoco a lo terapéutico, a veces son preguntas que son muy intrascendentes, o sea, no necesariamente hay un trasfondo terapéutico, sino que hay un consultar, oye, ¿cómo me va a ir en esto? ¿Cómo me va a ir en esto otro? Y me acuerdo que esta chica, siempre muy metódica y era muy respetuosa, me hacía 3 preguntas. Ni siquiera una lectura grande, nada, 3 preguntas
preguntas siempre muy enfocada, ¿cómo va a estar mi marido? No sé qué. En estas 3 preguntas, alguna vez le salió un embarazo, me dice, pucha, qué complicado, porque lo hemos intentado y no pasa nada. Un día me habla y me dice, uy, estoy embarazada, veo la progresión del embarazo, me sale pésimo, muchas dificultades, el tarot le advierte a ella sobre la importancia de tener un buen equipo de especialistas, de manejar la información, de tener redes de apoyo, porque salía muy importante tener, como todo, redes de apoyo, redes de especialistas. Finalmente ella tiene que venirse a Santiago, porque dentro de ella sus bebés están, uno está creciendo mucho, el otro no, entonces tuvieron que hacer una operación láser para generar un canal y engrosar como unas venitas, una cosa como bien, bien sofisticada. Entonces, claro, finalmente estos bebés nacen prematuros, lo que también había salido muy claro en la lectura, que eran prematuros, y me dice, pero es que es imposible. Bueno, la vida siempre busca la forma de abrirse paso, y en este proceso de acompañarla como tarotista, donde ni siquiera yo le podía dar una opinión así como más allá de, oye, mira, yo creo que acá, a mí me tocaba solo responder. A mí se me abrió de nuevo este capítulo de, y claro, fue cuando nacieron sus hijos, uno de ellos solo alcanzó a vivir 10 días, que fueron 10 días que yo los viví como si fuera mío, yo creo que fue como la ocasión de hacer mi duelo, y el bebé finalmente falleció, ¿cierto? Y cuando lo analizamos, porque en algún momento tuvimos que trabajarlo para poder apoyarla dentro de eso, resulta que este hijo, el que falleció, era como el hijo mayor, por decirlo así. Y el padre no estaba muy convencido de tener estos hijos. Como que sí, pero ya que estamos casados, tenemos otro hijo en realidad. Pero este niño como que no podía tomar la fuerza, no podía tomar la fuerza que venía de ese lado. Entonces no pudo literalmente tomar la vida, ni el alimento, ni la nutrición, ni la sangre, ni no sé, lo que alimenta a un feto. Y el mayor, que era como el doble de tamaño, porque había logrado desarrollarse un poco más, sí sobrevivió y a la fecha de tener unos 3 años más o menos. Y eso a mí me reabrió la herida de mis hijas, ¿cierto? De poder nombrarlo, de poder decir, oye, eran 2 y honrémoslas a las 2 para no cargarla con ella, o sea, como que ella no tenga que soportar eso solita, y pongámosle nombre y digámosle Victoria de la Torre Lagos, distinta de Florencia de la Torre Lagos, ¿me entendí? Pero algo que a mí me marcó mucho de esta experiencia de reflotar este tema, porque además uno dice, ya, yo trabajo mucho, chicas, pero incluso para alguien como yo, que está todo el rato trabajando estos temas, de repente hay cosas que son tan dolorosas que si las podéis dejar de lado un rato, las vais a dejar de lado. O sea, hay otras cosas que yo puedo manejar, pero este es un tema muy doloroso que yo siento que necesitaba que mi hija tuviera una edad. En este momento tenía como 12, 13 años, entonces necesitaba que tuviera una edad suficiente para poder, por ejemplo, constelarlo. Acuérdense que después de los 12 se puede. Y eh, Y fue como muy sincrónico vivir el duelo con esta mamá que había perdido a su hijo, que tenía uno vivo, que el otro estaba, que lo sentía, me decía, yo amamanto a uno y siento al otro, lo siento en mi útero, no quiero liberarlo. Y yo le decía, hay opciones para dejar ir esa alma. Me decía, no quiero, es una forma de tenerlo conmigo. Y lo entiendo, lo respeto, absolutamente. Entonces, cuando hicimos este trabajo personal, porque como que me devolvió el espejo, me acuerdo haberlo hablado con todo mi drama y mi malestar hacia el papá de mi hija, y haberle dicho, oye, me pasó esto y siento que tengo que trabajarlo, voy a hablar con la Flor, le voy a contar como un poco la historia. Y la Flor me sorprendió porque ella es como que siempre lo hubiera sabido, siendo que el tema no lo habíamos tocado jamás. Y el papá también me sorprendió porque me dijo algo que era muy evidente, pero yo no me había atrevido a decirlo en palabras, ni siquiera pensarlo. Y me dijo, ella no nació porque yo era el papá, o sea, como me lo dijo literal, me dijo, ella no pudo tomar la vida porque era mi vida. Y me devolvió y me dijo, la flor es tuya, la flor es tan tuya, como ella tiene tu power, tu fuerza, tu alegría de vivir, tu voluntad de vivir. Me dice, la otra no pudo porque le tocaba lo mío, ¿cachai?
Yo nunca había visto a ese hombre, que no es muy consciente, ni muy iluminado, ni muy nada, pero honrémoslo igual, por favor. Nunca había visto a ese hombre tan triste, de verdad triste. Nunca había visto a ese hombre de verdad conectado con sus emociones, conectado con el dolor de no ser hombre. Es una cuestión muy dolorosa. Yo esto lo he visto en hombres que han perdido hijos, en hombres que han tomado incluso en conjunto la decisión con sus parejas de abortar, pero lo que les devuelve esto es que si ellos fueran hombres grandes, poderosos, abundantes, confiables, las mujeres que embarazan no decidirían abortar, sino que apostarían por ese hijo porque tendrían esa sensación de respaldo. Yo personalmente creo que puede ser que sí, puede ser que no, porque también que una persona puede no querer tener un hijo, ahora igual pienso siempre que hay que tratar de tomar las precauciones antes y no después, porque eso tiene un impacto en nuestro inconsciente, en nuestro sistema familiar, no es gratuito, y tiene un impacto para los que vienen después y así sucesivamente, pero sí siento que he visto muchos hombres heridos por esta decisión. O sea, la han tomado igual, porque no querían ser padres, porque no querían engancharse en esa relación, pero una parte de ellos dice, si yo fuera otro tipo de hombre, tal vez ella sí hubiera querido tener. Pero no soy ese tipo de hombre porque no soy capaz ni siquiera de sostenerme a mí mismo. Pues eso es muy complejo en la mente masculina. Saber que tu primogénito no pudo nacer, fue abortado o se perdió porque no pudo tomar tu fuerza de vida. Acuérdense que el hijo mayor, la fuerza de vida del padre. Entonces, ahí hay algo muy potente, que no sé bien qué pasa con la mente masculina, pero algo pasa. Yo lo he visto constelando, lo he visto en terapia, he visto el dolor. Un dolor que no es tan claro ni tan lúcido, pero está ahí presente. Les he contado una gama amplia de anécdotas. Les contaba la historia de la rodilla de mi hija para terminar. Les digo, es súper válido que ella a estas alturas de la vida esté enojada con su papá. Y la rodilla, ¿qué simboliza? Para partir por el territorio del primer chat, la rodilla, hemos dicho otras veces, que simboliza el orgullo. Cuando nosotros estamos trabajando con el sistema familiar, lo principal es poder tomar a nuestros padres tal como son. No, pero es que yo hubiera querido una mamá que fuera más glamorosa y un papá que fuera millonario. Sí, claro, pero esto es lo que hay. Y son los padres que tú elegiste, tu alma eligió para encarnar, y son parte de tu proyecto evolutivo, y de ellos tienes que aprender lo que tienes que aprender, no es a la carta esto, ¿ya? O tal vez si fue a la carta y tú los elegiste así, no te acuerdas ahora por qué los elegiste. Eh, es complejo porque las familias, uno no recuerda estas cosas. Uno tiene que tomar a los papás como fueron, ¿por qué? Porque uno es lo que es gracias a que los papás fueron así. Aunque hayan sido los peores monstruos, chicas, no quiero justificar con esto nada. Hay papás que hacen cosas terribles, mamás que hacen cosas terribles, pero aún así yo no reniego de lo que soy, no reniego de mi esencia, de mi presencia, de las decisiones que he tomado en mi vida. Y si yo cambiara un evento en mi vida, no sería quien soy, no tendría la vida que tengo, no tendría la hija que tengo, no tendría la historia que tengo, no estaría aquí hablando con ustedes ahora. Entonces, es como una especie de consecuencia, poder honrar mi vida y tomar la vida tal como nos fue dada, porque así es perfecta, aunque nuestro ego no lo quiera entender. Y cuando no lo tomamos tal cual nos fue dada, nos pasan cosas como que las rodillas se dañan, porque se genera una inflexibilidad y un orgullo y una soberbia frente al padre. Si ustedes me preguntan, yo puedo entender que mi hija esté enojada con su padre, puedo entender que lo juzgue, puedo entender que ella crea en su mente de adolescente que él debería hacer lo mejor porque ella se lo merece, obvio que se merece lo mejor de este mundo. Lo que hay que trabajar en estos casos, y que es difícil siendo madre y siendo terapeuta al mismo tiempo, es decir, mi amor, este es tu papá. Y así como es tu papá, te dio la vida, conmigo, en conjunto. Si lo cambiamos, si le sanamos las heridas mágicamente, le borramos la memoria, no sería tu papá. Entonces, tener un papá sí tiene un sentido.
Quizás ahora no lo puedas entender porque solo te duele, porque solo ves tu dolor y estás bien, porque yo también te he enseñado a merecer, y tú mereces amor y no normalizar esas actitudes tóxicas. Así que aprende siempre que puedes tomar distancia de ese padre, no es necesario que estés ahí o que tengas que cuidarlo cuando sea viejito, que te venga a cobrar sentimientos, porque eso no corresponde. Tú haces suficiente con no odiarlo, haces suficiente con no juzgarlo. Y si todavía no te puedes sentir preparada para no honrarlo, no juzgarlo, trata de entender su contexto. Nada más. No es que ningunees tu dolor, tu malestar, pero solo trata de entender con tu contexto. ¿Qué sería de tu vida si tuvieras una mamá como tu abuela? Si fueras hombre y tuvieras una mamá como tu abuela, si tuvieras una relación, si tu mamá te tratara como tu abuela trata a tu papá. El nivel de apego, de dependencia, de castración, el nivel qué sé yo, como de herida que hay en ese linaje. Entonces, si tú lo puedes ver, ni siquiera es que lo perdone, acuérdense que la palabra perdón es súper complicada en estos contextos. Tú lo puedes ver, si tú puedes ver su dolor y decir, más que sentir amor o empatía, es decir, te veo y entiendo que eres lo que eres. Claro, eso tiene un impacto en mí, yo puedo elegir tomar distancia de ti, puedo elegir tomar distancia de mi abuela, pero ustedes, de alguna manera, como linaje, siguen viviendo dentro de mí. Y lo mejor que mi hija puede hacer el día de mañana, antes o después, es honrar el aprendizaje que le trae eso. Porque si no, inconscientemente va a atraer hombres, personas, situaciones con las mismas características para obligarse a sanar. No me parece un buen negocio, así se lo digo siempre, ¿cierto? Así se lo planteo siempre. No es un buen negocio que dejemos esa tarea al inconsciente, porque el inconsciente lo que hace es repetir un patrón. No es una buena idea. Entonces, eso básicamente hoy día, por favor, cuéntenme sus historias, si tienen alguna patología del lado izquierdo, si tienen hijos, si se hicieron una herida, un accidente, si tienen un ojo, una pechuga más grande, por favor, para poder analizar eso de manera práctica en la siguiente clase y no tengan que ser solo ejemplos míos o de pacientes míos, porque yo podría contarles historias eternamente, pero la idea es que esto les sea útil a ustedes también y podamos ir aplicando y afinando un poco el ojo y también el trabajo, como, porque después de un tiempo uno empieza a decir, nos da un punto de vista crítico, ¿ya? Eso les comparto en esta primera clase del mes de junio y espero que podamos ya esta semana que viene vincularnos por último presencialmente, o sea, no presencialmente, pero conectarnos para que podamos resolver dudas concretas del ciclo anterior y de lo que estamos empezando a ver ahora.